Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase en el día de hoy. Esperemos 2 minuticos más para comenzar la clase. Bueno, vamos a empezar en el día de hoy con la clase. Voy a compartir de pantalla de lo que vamos a trabajar. Quiero que me confirmen si están viendo la pantalla, por favor. Sí, claro. Sí. Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar el siguiente tema, que es por favor, agradezco que me silencien los micrófonos, por favor. En el día de hoy vamos a trabajar el siguiente tema, que es la lucha de los grupos étnicos en Colombia. Vamos a trabajar entre todos, a participar y a hacer una clase muy amena. Bueno, primero vamos a hablar un poco de qué son los grupos étnicos. Los grupos étnicos, como sabemos, un grupo étnico es un conjunto de personas que se reconocen porque sus miembros tienen características físicas, culturales similares y las conservan a través del tiempo, ¿cierto? En Colombia encontramos varios grupos étnicos, entre ellos encontramos los grupos étnicos, los RUM, que los RUM son los mismos gitanos, los indígenas, los afros y los raizales. Ahora les voy a explicar un poquito de las características de cada grupo y espero que algunos de ustedes también me den algunos puntos de vista de qué conocen de cada grupo. Las características de los RUM son comunidades que tienen una identidad étnica cultural propia. Estos grupos se caracterizan por una tradición nómada, tienen su propio idioma, que es el romanés. Además, cuentan con sus propias leyes, forma de organización social. Estos grupos, según el DANE, tienen una población de 0.01% en Colombia y se encuentran concentrados especialmente en las ciudades de Cúcuta, Girón, Itagüí, Bogotá, Envigado, Duitama, Santa Marta, Cali, San Juez y Cartagena. ¿Qué me pueden decir de los grupos RUM? Bueno. Los indígenas es un conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos e identificación con su pasado aborigen, manteniendo rasgos y valores propios de su cultura tradicional.
así como formas de organización y control social, pero distinguen de otros grupos étnicos. Estos grupos indígenas se diferencian según el clima por su vestimenta, tienen forma de vestir diferente, mantienen un orden jerárquico en el que se encuentra la figura de más rango, que es el cacique. En Colombia hay un 3.4% de la población es indígena. Los grupos afrocolombianos, que son las comunidades negras, que son un conjunto de familias de ascendencias afrocolombianas que poseen una cultura propia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado. Estos grupos, ¿qué han hecho estos grupos afrocolombianos? Ellos han buscado centros poblados para desarrollarse, para mejorar su nivel educativo y social. Otro grupo étnico son los raizales. Los raizales presentan una serie de prácticas socioculturales diferenciadas de otros grupos de la población afrocolombiana del continente, particularmente a través del idioma y la religiosidad más de origen protestante. Ahora aquí les voy a mostrar el porcentaje de población indígena, está en 3.43%, la población RUN 0.01% y los afrocolombianos tienen 10.62% de la población en Colombia. La demás población tiene 85.94%, sin pertenencia étnica. Entonces, para empezar lo que es la lucha de los indígenas, primero le hablé un poquito de cada grupo étnico, de una característica de cada grupo étnico. Ahora sí, vamos a hablar de la lucha de los grupos étnicos en Colombia. ¿Quién me dice qué creen que por qué luchan los grupos étnicos en Colombia? Los escucho. Yo diría que por la igualdad. Por la igualdad. ¿Por qué más? ¿Cómo? Vamos a participar, vamos a tratar de participar, a hacer aportes de poquito a poquito, vamos a hacer aportes. Por sus derechos. Por su permanencia en el territorio. Exactamente. ¿Qué más? Por el respeto de sus tradiciones. ¿Cómo? Por el respeto a sus tradiciones. Exactamente. Bueno, como muchos han dicho, sí, ellos luchan por sus tradiciones, luchan por defender su cultura, ¿cierto? Bueno, entonces, los grupos en Colombia, Colombia, como sabemos, es un grupo multiétnico y pluricultural, y su propia constitución política protege la diversidad étnica y cultural mediante el reconocimiento del derecho a la igualdad y el establecimiento de la obligación de promover las condiciones para que dicha igualdad sea real y efectiva en términos de la situación de los grupos discriminados o marginados. ¿Ustedes creen que este párrafo que yo les leí se cumple o no se cumple en nuestro país? Díganme, ¿ustedes creen que esto se cumple? Sí, se cumple. Se cumple, bueno. A pesar de que Colombia se tiene este reconocimiento normativo a los grupos étnicos, ellos de todas formas son blancos de la violencia derivada del conflicto armado, ¿cierto? En forma, ya sea de forma individual o de forma colectiva, lo cual hace que ellos peligre la autonomía y los derechos territoriales y culturales de cada grupo étnico. Nosotros en estos grupos ¿qué? ¿Cómo les digo? Siempre han estado en medio del conflicto, siempre han sido víctimas del conflicto que se presenta en nuestro país.
Entonces, no todo, o sea, todo esto que se muestra, no todo se está cumpliendo. Y eso es lo que ellos también luchan, por hacer cumplir todos lo, lo, los derechos que ellos tienen. Los pueblos indígenas en Colombia históricamente se han enfrentado a la violencia, utilizada inicialmente por los colonizadores europeos y mantenida durante toda la época colonial como forma de subordinación y control de la resistencia de los pueblos indígenas ante la invasión. Estos pueblos, como ya les venía diciendo, miren, dicen desde la época de la colonia, ¿cierto? Pero vemos que también esto se ha visto en forma no solamente por la colonia, sino por el Estado, los terratenientes, la oligarquía y los actores armados, después de independencia, durante todo el desarrollo de la vida republicana, ellos siempre han estado enmarcados en los problemas de conflicto, siempre. Entonces ellos buscan que la defensa de la vida, de su territorio, de la cultura, como habíamos comentado, y de la autonomía de los pueblos. Pero cada día esta lucha que ellos tienen, cada día es más estigmatizada y criminalizada. Los pueblos luchan por la vida, por una dignidad, en marco del conflicto que vivimos nosotros. Históricamente, vemos que Colombia tiene 115 pueblos indígenas y han vivido una lucha constante por obtener el reconocimiento de sus derechos. Desde hace más de 5 décadas, su resistencia se ha liberado en medio de agresiones asociadas al conflicto armado, escenario que en la actualidad figura uno de los momentos más críticos de la historia debido al recrudecimiento de la violencia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que por qué cada día se presentan más problemas y por qué los indígenas tienen que dejar sus tierras y salir de ellas? ¿O por qué ustedes qué piensan que por qué se presentan las mingas? Ustedes saben que ellos hacen las mingas. ¿Para qué se quieren hacer escuchar ellos? Cuéntenme a ver. Para ser representados en el país. ¿Para qué más? Por la violencia que han sufrido por parte del desplazamiento armado, la expropiación de sus tierras. Sí. ¿Qué más? Cuénteme, hay 52 alumnos conectados, entonces vamos a ver, vamos a participar porque habemos bastante y siempre escucho 2, 3 personas. Entonces vamos a ver. ¿Por qué creen que es la lucha que tienen estos pueblos indígenas? Vamos a hablar porque nada vale que yo venga y les hable y yo sola hablándole y ustedes ni siquiera me participen ni nada. ¿Me están escuchando? Sí, claro. Menos los escucho. Miren que aquí hablamos de mire que dice aquí un acuerdo de paz entre el Estado y la FARC. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué tiene que ver el Estado, la paz y los pueblos indígenas?
Lo estoy escuchando, por favor. Profe, Participen. pues yo Dígame. creo que es porque, pues todos sabemos que esas comunidades son muy alejadas de la sociedad, ¿sí me entiende? Pues ellas son muy aparte de todo y al momento de pues que el conflicto armado y todo eso también sea pues, allá en el monte y toda esa cosa, como que se Sí. siente dueños, por decirlo así, de esas personas y ellos creen que pueden hacer lo que se les da la gana con ellos. Entonces yo creo que como que esa es la pelea que ellos tienen. Sí, esa puede ser una de las, sí, de la lucha que ellos tienen, ¿cierto? Otra, escucho otras opiniones. Vamos a participar entre todos porque imagínense, yo vengo y les Eh, comienzo y ustedes no me comentan nada. Eso quiere decir que si no les gusta o no entienden. Por lo que están asesinando muchos líderes ¿Cómo no se indígenas, escucha bien? por la Sí, te masacre escucho. por la masacre de indígenas por parte de los grupos armados, ya que se encuentran alejados, como dice la compañera, de la civilización, por así decirlo, y como están en el monte, en el territorio de habitan y donde se encuentra la FARC, siempre tienden a Exacto. ser los más afectados por eso. Sí, señora. Sí, señora. Muy buen aporte. ¿Qué más tenemos para decir? Mi opinión frente a por qué luchan por sus derechos los indígenas, que primero que todo Sí, los grupos armados como el ELN se apropian de sus sí. tierras y así hacen, si los indígenas son muy difíciles de que entreguen sus tierras porque sí, por lo que pueden matarlos por las tierras y luchan por más seguridad y, y que lo tengan en cuenta para protegerlos de los grupos armados. Entonces, y no ser víctimas, ¿cierto? Sí. Eh, la situación de los pueblos indígenas en Colombia evidentemente es de resistencia. Ellos tienen que resistir a toda clase de conflicto, a evitar que sean vulnerados todos sus derechos, ¿cierto? Entonces, esto no es una lucha de ahora, esto es una lucha que ellos han tenido desde hace siglos. Entonces, se puede decir que la lucha de ellos, de los pueblos indígenas colombianos, se ha intensificado y se ha visibilizado también porque ellos cada día viven en una situación como más deprimente. Entonces, esa lucha, hay 4 principios por los cuales ellos quieren defender. Esos principios son defender la cultura, mantener la unidad y defender el territorio y lograr una autonomía. Cuando hablamos de defender la cultura, ellos quieren que sus costumbres no se pierdan, ¿cierto? Y siempre permanezcan innatas porque es algo que los identifica, ¿verdad? Ellos quieren que su cultura siempre esté ahí defendiendo ellos todas sus tradiciones, todo el legado que ellos le han dejado, todo lo quieren siempre tener presente. No perder sus tradiciones, ser firmes con sus tradiciones, mantener la unidad, quieren conservar esta unión que tienen como etnia, defender territorio de todos los conflictos de la violencia, lo que veníamos hablando, el territorio, ellos lo que más piden es su territorio, su espacio, que su espacio ha sido eh, eh, utilizado por los grupos al margen de la ley. Estos grupos se han apoderado de sus tierras, en tanta, no solamente para ellos situarse ahí, sino para el uso que le dan a ese territorio. Lograr autonomía para ser tomadas, tener en cuenta sus decisiones,
para que sus pueblos sean escuchados y sean autónomos de tomar sus decisiones. Esa lucha la tienen todos estos pueblos. Entonces se puede decir que las comunidades a lo largo del país coinciden en un común denominador. ¿Cuál es el común denominador de los pueblos indígenas? ¿Qué me dicen ustedes que cuál es el común denominador de los pueblos indígenas? Si esto no se cumple, si estos principios no se cumplen, ¿ustedes qué piensan que por qué puede ser que no se cumplan estos principios? O sea, que ellos están luchando por estos 4 principios que les estoy mostrando en pantalla. Por eso es que ellos luchan, ¿cierto? Entonces, ustedes dicen, ¿por qué creen ustedes que estos principios no se cumplen? Pareciera que no me estuvieran escuchando. Díganme. Por el, ¿Por qué? el desplazamiento por parte de las Fuerzas Armadas, como el ELN, las FARC. Sí, ¿qué más? Sí, y es que, claro, ellos luchan por su identidad, pero debido a lo aislados que los tienen, pues por ello luchan por esos derechos. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? Profe, porque no se les respeta ni se les da la importancia que merecen. Sí. ¿Qué más? ¿Otro aporte? Por la corrupción del gobierno. Sí, otro aporte. Entonces, Porque son víctimas de ataques violentos y extorsiones. sí, también es cierto. Entonces, estos principios, o sea, que tienen ellos, las comunidades a lo largo del país coinciden que el común denominador de esta problemática que tienen los grupos étnicos son que también el abandono estatal. Hemos hablado acá que de las FARC, que ELN, ¿sí? Sí, ellos han sido víctimas de esos grupos. ¿Se acuerdan cuando se firmó el acuerdo de paz? La mayoría de estos grupos, al margen de la ley, donde estaban asentados en zonas donde habitan gran población indígena, ¿cierto? Entonces, para esos tiempos, cuando se firmó el acuerdo de paz, ellos firmaron el papel, firmaron el acuerdo y ¿qué querían? Ya, bueno, los grupos salen de ahí, de su zona, pero ellos querían que el gobierno entrara y los ayudara a salir adelante a esos grupos étnicos, ¿cierto? Cosa que no se dio. Se firmó el acuerdo y el Estado se olvidó totalmente de ellos. El Estado no entró con ayuda de las diferentes organizaciones que los pueden ayudar, porque para brindarle oportunidades, para brindarles estudios, no, nada de eso entró para, para ayudarlos a ellos. Derechos fundamentales de las comunidades indígenas. Aquí les muestro 4 derechos. Son varios derechos los que ellos tienen, pero les voy a nombrar estos 4. Derecho a la subsistencia, que este es el derecho, resulta del derecho a la vida, del artículo 11 de la Constitución Política. El derecho a la integridad étnica, cultural, social y económica, del artículo 12. Derecho a la propiedad de tierras comunitarias, del artículo 63, y derecho a la participación en decisiones y medidas que
pudiesen afectar a la comunidad indígena. Este derecho, ¿qué tiene que ver este derecho? Este derecho está relacionado con los recursos naturales que están en su territorio. ¿Qué me pueden decir de este derecho? Que ellos, miren que ustedes ven que ellos luchan cuando están, que van a ser sometidas a sus tierras. Ellos luchan por eso, ¿cierto? Para que sus tierras no le den otro uso. Entonces, este derecho también ellos quieren que este derecho se cumpla en su totalidad. El derecho a la participación de las decisiones y medidas que pueden afectar a la comunidad indígena. Porque ellos están en zonas donde hay muchos recursos. A pesar que tienen establecidos sus derechos, estos no son cumplidos con cabalidad, como les decía. No se les da la importancia que merecen esta población. Esto se dice porque los pueblos se han presentado numerosos asesinatos, aumento del número de personas afectadas por el desplazamiento forzado, se desarrollan megaproyectos en áreas indígenas, que por eso yo le digo, el derecho de la participación en decisiones. Ahí no les importa la decisión de los grupos indígenas, sino que van buscando beneficios del Estado. Entonces van buscando crear megaproyectos en zonas donde son de las etnias. Entonces los pueblos indígenas se ven involucrados por la fuerza del conflicto armado y la lucha de sus derechos, ¿cierto? Esa es, como quien dice, esa es la lucha que ellos tienen. Luchar contra el conflicto armado por la lucha de sus derechos, para que el Estado ayude a que se cumplan y que le protejan sus derechos. Viene la pregunta, ¿por qué luchan los pueblos indígenas? Ya la hemos venido diciendo en todo el lapso que llevamos hablando. Entonces, los pueblos indígenas reconocidos en el territorio colombiano luchan por el desplazamiento que sigue afectando igual que hace años. Como habíamos dicho, a causa del conflicto armado, se han visto vulnerados sus derechos ancestrales a la tierra, sus tradiciones, sus costumbres. ¿Podría volver la diapositiva, por favor? ¿Cómo? ¿Podría volver la diapositiva, por favor? Dime, sí. Si podrías devolver la diapositiva, por favor. Sí. ¿Esa? Sí, pero feliz. Ya copié lo que me faltaba. Gracias. ¿Ya? Sí. Entonces, como les digo, miren, luchan, Profe, ellos luchan. Señora, si es tan amable y nos puede hacer el favor de enviarnos la diapositiva al grupo, se lo agradezco. perfecto, yo voy a hablar con el profesor Joshua, no sé si ustedes tienen un grupo de WhatsApp para que él les haga llegar las diapositivas. Entonces, llego al punto de que la lucha por el desplazamiento que sigue afectándolos igual que hace años a causa del conflicto armado. Se han visto vulnerados sus derechos ancestrales a la tierra, sus tradiciones, sus costumbres, su lengua y hasta los deseos de regresar a sus territorios. Ellos al ver que han perdido muchas cosas, que han perdido a su familia, que les han quitado sus tierras, ellos ya el deseo de ellos ya no es regresar a sus territorios. Entonces hay que sepa qué pasa ahí. Se van perdiendo ¿qué? Sus costumbres, sus tradiciones, y es lo que ellos no quieren, ¿cierto? La unión. La unión, que ellos luchan por la unión, como recuerden en la diapositiva que les pasó hace rato, que ellos luchan por la unión. Acá voy a regresar mantener la unidad. Entonces, miren,
Entonces todo eso se ve afectado en sus principios, ¿cierto? Los principios se van afectados por por el conflicto. ¿Por qué luchan? ¿Qué me dice que por qué más creen ustedes que ellos luchan? Ya esto lo hemos comentado en todo el transcurso de la clase. Porque realmente se compran sus derechos. Sí. ¿Por qué más? Señor, porque ahí Por hacerse surge la escuchar historia de ellos, aparte ante el las Estado, subculturas y todo eso. para no perder identidad Sí. cultural. Yo creo que por la cultura de ellos, porque es lo que los representa, Sí. más que a todo, es mi opinión. ¿Por qué más? Profe, ellos también luchan por la no discriminación, ya que ese es un tema que se ve demasiado en el aspecto de ya sea indígenas o cualquier otro de los grupos étnicos que usted acabó de mencionar. Ellos sufren de mucha discriminación por parte de la sociedad. Sí, sí, ellos se ven muy estigmatizados. O sea, esa lucha que ellos tienen porque no sean discriminados es muy grande. Solamente a veces uno ve que, por lo menos yo estoy acá en Córdoba, y cuando ellos vienen a hacer sus mingas o hacen acá en el parque, la gente, o sea, uno nota la cara de la gente cuando los ve a ellos. ¿Por qué? Porque uno dice, la persona que está en la ciudad dice, no, mira las costumbres, o sea, no nos damos cuenta que es que son sus costumbres. Para ellos es algo normal comportarse así, para ellos es algo normal vestirse así. Entonces nosotros que somos los estudiados, que somos los que tenemos conocimiento, tenemos que entender, esas son sus costumbres, son sus creencias, son sus tradiciones, ¿cierto? Y no, lo que hacemos es discriminarlos, mirarlos feos. ¿Qué otro? Pero Sí. Sí, escucho. Entonces, ellos, como decía una compañera, ella decía que luchan por hacer cumplir sus derechos, sí, por hacer cumplir sus derechos, luchan por un bienestar, por ser escuchados e incluidos. ¿Por qué luchan tanto? Profe, Dime. hay Sí, dime. hay un derecho en específico que es el más vulnerado para ellos, que es el derecho a Sí, la ¿cuál sería? educación, ya que el derecho a la educación, ya que algunos de ellos Exactamente. quieren superarse y, o sea, lo hacen simplemente por tratar de encajar en la sociedad En la y son sociedad, sí. demasiado discriminados. Eso se puede ver en las universidades, donde, o Sí, sea, se les brinda el acceso con toda esta cuestión de la carta indígena y eso, pero no se sí. tiene en cuenta de que una vez que ingresan son demasiado discriminados, o sea, se les brinda el ingreso, pero no se les brinda como que esa atención que ellos necesitan dentro del ámbito de la educación, porque que no hacen nada con brindarles la educación si dentro de ella no, o sea, se les mira como si fueran unos bichos raros. Sí, eso es cierto. Sí, miren que muchas universidades entran ellos y los tratan muy feos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Mejor se retiran. Muchos, o sea, muchos que no aguantan como esa presión que tiende la sociedad en ellos, entonces mejor se retiran, no terminan sus estudios. No son todos, porque conozco casos de personas de la zona de San Andrés de Sotavento, que son personas que ellos estudian, tienen estudios, tienen muchos estudios, tienen especializaciones, doctorados, y ellos dicen que sí, que ellos han sido tratados feos, pero ellos por sus sueños, ellos no les importaba.
Entonces, pues también, ya hoy en día ya se han concientizado más de que tienen esa lucha también con la sociedad. Tienen que luchar contra la discriminación. Y a pesar que mire que ya estamos en pleno siglo y todavía seguimos nosotros con esa diferencia. Y no solamente, aquí les estoy hablando de los indígenas, pero no solamente con los indígenas, también con los grupos afrodescendientes, que no nos relacionamos con esta persona porque es de color. ¿Cierto que eso pasa también? Sí, profe, pues es muy triste que ellos estén como obligados a esas miradas Sí, o claro. incluso comentarios de personas que no lo hacen como teniendo en cuenta el cómo se puedan sentir. Sí. Sí, por eso yo digo que estamos en el siglo XXI y nosotros todavía seguimos con eso y todavía no le enseñamos a nuestros hijos porque yo pienso que todo eso va también en una educación de casa, de que no, de que todos somos iguales, de que tenemos que tratarnos igual, ¿cierto? Respetarnos, eso va en el valor de respeto, respetarnos como personas, que todos tenemos valores, todos valemos, todos tenemos derechos, ¿cierto? ¿Y por qué por nuestra xenofobia? Porque vamos a hacer que las personas se retiren, no puedan cumplir sus sueños porque muchas personas no aguantan esa presión que le da la sociedad. También debemos respetar mucho esas culturas por eso. Sí. Miren que ya hoy en día muchos líderes, ¿cuántos líderes hay? Muchos líderes indígenas, ¿cierto? Por eso digo, ya ellos ya como que se han concientizado un poco de esa estigmatización que le tienen. Ya muchos se han concientizado, ¿no? Tenemos que luchar, y por eso es que ellos luchan, tenemos que luchar, tenemos que salir adelante, no nos vamos a congojar y a quedarnos ahí estancados porque nos miren feo, porque nos traten mal, porque no, al contrario, si ellos luchan por sus derechos, ellos luchan, ellos cada día te van a hacer sentir más, ¿cierto? Señor, también esos prejuicios vienen desde casa, ¿no? A veces Sí, exacto, viene de casa. Los padres dejan la educación solamente en la escuela, por así decirlo, y eso viene Sí. desde casa, porque en la escuela te enseñan, pero tus padres ven si tú lo estás aplicando en la vida, si lo que te enseñaron pudo estar mal o pudo estar bien. Eso también es, ¿cómo le digo? Sí. Sí, eso va en casa. En casa le inculcamos a nuestros hijos a respetarnos, a ser diferentes, que todos somos diferentes. Cada quien piensa diferente y hay culturas diferentes, los cuales nosotros debemos respetar, así como nosotros tenemos culturas diferentes, nos gustan cosas diferentes, hacemos cosas diferentes. Y digo yo también que por eso es que los líderes indígenas los han venido matando porque ellos quieren mostrar las culturas y luchar por los derechos de ellos. Sí, pues esa es una causa. Eso también ahorita más adelante hablamos de los líderes indígenas. También, sí, esa es una causa también. Porque, como les decía, ellos quieren hacerse ya, como dirán ellos, ya está bueno que ya nos tengan a nosotros siempre como por debajo, dirán ellos. Entonces ya ellos quieren que esa brecha que existe se rompa y esa brecha ya no los margines más. Como ellos son los También, que tienen la iniciativa, entonces simplemente los silencian y ya. Los no te demás escucho indígenas, bien. como ellos tienen la iniciativa, entonces simplemente los silencian. Como ellos son los que, digamos que influyen a Los los demás indígenas líderes. a luchar, entonces acaban con ellos. Sí. Entonces, ¿qué más se puede decir aquí por qué más luchan ellos? Ustedes saben que ellos han sido víctimas también de que es un tema muy importante. Como ustedes
hemos dicho, han sido víctimas del conflicto armado, pero este conflicto armado también ellos han visto afectados en qué? En confinamiento, en siembra de minas antipersonales en los territorios. En el Franklin. ¿Cómo? El Franklin. También, sí. Las minas antipersonales, reclutamiento, violencia sexual de las mujeres, de sus hijas, una inseguridad alimentaria, o sea, son muchas cosas que los pueblos indígenas sufren, ¿cierto? Esta de las minas antipersonas, ¿cuántos niños indígenas no han fallecido siendo víctimas de estas minas, que ellos salen a sus labores, porque ustedes saben que los indígenas desde pequeñitos todos tienen sus obligaciones y salen a sus tierras confiados que pueden salir, y cuando vemos afectados, un niño muerto, un niño indígena muerto por una mina, por un explosivo que había por esa zona. Muchas veces hemos escuchado ese tema, ¿cierto? En muchos territorios como el Cauca, como por el Meta, por Putumayo, todas esas zonas, uno siempre escucha noticias así. Cuando ahorita un compañero decía que los líderes indígenas luchaban, cuando nosotros vemos que los de la Minga, ¿de qué departamento siempre escuchamos que están luchando más? ¿Cuál es el departamento que ustedes siempre ven que no, desde tal departamento vienen? Del Y Amazonas, ¿cuál más? Santander. El Cauca. del Cauca. Cauca, ¿cierto? Entonces, en estos pueblos indígenas, que están en riesgo inminente de extinción física y cultural en el país, porque están en extinción física y cultural. Se está haciendo todo, lo físico y lo cultural. Entonces, ¿qué hizo la Corte Constitucional? A través del Auto 004 del 2009, la Corte los consideró sujetos de especial protección constitucional. ¿Ustedes creen que esto sí se está cumpliendo? Que los están protegiendo, así como dicen, sujetos de especial protección constitucional. No. Porque, ¿cómo los ve el gobierno? Que ella toma las medidas necesarias para garantizar sus derechos fundamentales y su supervivencia. ¿Ustedes creen que eso sí será? ¿Que esa protección que les brindaron sí se está dando? No. No, ¿Cierto que no? ¿Cierto que esto no se está dando? ¿No? Y miren que aquí en Colombia 7.4 millones de personas víctimas de desplazamiento forzado. ¿Quiénes son? Los indígenas. ¿Cierto? Este es el grupo como que más afectado. Los indígenas son los grupos más afectados por los grupos, también por los grupos armados, por los problemas de los grupos armados. No solamente porque el Estado, como ellos están en zonas muy alejadas y eso, y el Estado los tiene obligados, los tiene olvidados, no solamente el olvido del Estado, también por los grupos indígenas han estado afectados, muy afectados. Entonces, solo el 3% de la población indígena está vinculada a los problemas de desplazamiento, de violencia sexual, de estudios. No tienen esas oportunidades para progresar.
En la mayoría de la geografía de los territorios han estado afectadas por las dinámicas de la guerra, desplazamientos, ejecuciones, falsos positivos, reclutamiento forzado para la población indígena, también asesinatos de líderes sociales. Hablemos aquí, ahora rato que estábamos, escuché que hablamos de los líderes sociales. ¿Qué podemos decir? Y teniendo en cuenta que muchos de los líderes asesinados en el país son líderes indígenas del Cauca. ¿Por qué creen ustedes que esta problemática? ¿Por qué ese índice es tan alto en esa zona del país? Los escucho. Hola, ¿me están escuchando? Profe, pues porque los quieren callar, no los quieren dejar superarse y todo eso. ¿Qué más? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Que teniendo en cuenta, miren que aquí yo les digo que la población, asesinatos de líderes sociales. Yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que en los asesinatos de líderes sociales con mayor índice están en la zona del Cauca? ¿Por qué creen ustedes que este índice tan alto se asienta en esa zona? Porque es una de las zonas más afectadas de la violencia, donde más se encuentran los grupos armados. ¿Y por qué líderes indígenas? Los líderes son por los que tienen más poder, entonces para que un pueblo sea débil, pues se ataca primero por el líder. Porque es el que lleva la voz, es el que está reclamando, el que lo representa, por así decirlo. Representa a todo un grupo, es el que habla y es el que se desenvuelve más en el tema y pues lo quieren callar porque está siendo escuchado, por así decirlo, y para que como que no se enteren o que lo callen. Bien, ahora si a esta parte le sumamos de que vamos a interactuar entre todos. Si a esta parte le sumamos de que esa es una zona estratégica y que tiene por lo menos 17.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, 300 hectáreas de marihuana, 160 hectáreas de amapola. ¿Qué podemos decir al respecto? Si le sumamos eso, y recuerden que estamos en una zona donde es la población indígena, no le dedica, también hay que tener en cuenta esto, de que la población indígena no le da el uso también adecuado a sus tierras, ¿cierto? Entonces, también podemos notar que es una consecuencia también de esos asesinatos. ¿O ustedes qué creen? Porque hay rivalidad entre los grupos armados de quedarse con el control de el narcotráfico. Sí. Claro, Entonces, y esa es una de las formas por las que principalmente se financian esos grupos armados, el planteamiento de coca y todo eso. sí. ¿Qué más? Entonces, claro, son desplazados de sus tierras y víctimas de la violencia. Sí, los asesinan también, ¿por qué? Porque entonces los obligan a que ese uso que si le están dando uso agrícola, le están dando ese uso a sus tierras, los obligan a cambiar el uso y lo tienen que cultivar coca, marihuana, tienen que cultivar, cambiar su uso, y si no lo hacen, ellos ¿qué son? Asesinar. Muchos son por esa parte de los cultivos. Otros son porque quieren ser escuchados, porque quieren ser incluidos
no quieren que los estén estigmatizando tanto, o por si hablan y comentan de que hay que hacerle respetar sus derechos, de que, entonces, sí, estos grupos vienen o asesinan a ese líder indígena. Pero la mayor muerte de grupos de líderes indígenas se da también por eso. ¿Por qué? Porque como esta es una región estratégica para la salida de drogas desde la montaña, entonces ellos buscan es asentarse allá, y si el líder no le da como que ese espacio para que ellos tengan derecho en esa zona, Se oponen, sí, se oponen. se oponen a eso. Exactamente. Entonces ellos están en ese, no todos, pues, pero sí la gran mayoría están en esa, como entre la espada y la pared, que tocaran. No tienen otra opción, y esa es una de las afectaciones para ellos. Los grupos armados están reclutando a los jóvenes. ¿Qué podemos decir de esta parte? Sí, es Que cierto. los jóvenes son prácticamente más fáciles de manipular, y por lo tanto que cuando crezcan pues serían como una ventaja para los grupos armados, ya que serían como armas de guerra, por así decirlo. Otro aporte, gracias. Los escucho, vamos, que me está gustando, que están participando, me ha gustado, vamos, entonces otro aporte. Profe, ¿me repite esa pregunta, por favor? Los grupos armados están reclutando a los jóvenes. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Por qué se da esto? Señor, porque desde jóvenes son más fáciles como para entrenar, para que estén. ¿Quién más? Gracias. Además, si reclutan viejos, los viejos son más propensos como que a ser rebeldes, entonces es muy difícil de controlar, entonces no sería como que tan eficaz ir y reclutar personas mayores, por eso van mal a los más jóvenes. ¿Quién más? Gracias. Profe, esto se da porque según los jóvenes son el futuro del país, entonces ellos lo que buscan es crearles una mentalidad a los jóvenes para que una vez ellos estén más maduros y más seguros de sí mismos, puedan imponerle leyes al país, o sea, porque según son el futuro del país. Formarlo con ideologías, con sus ideologías. Sí, exactamente, a eso me refiero. Sí, puede ser. Gracias. ¿Otra persona que más va a participar? Profe, porque ya que los jóvenes tienen más habilidad y son más fáciles para controlarlo. Sí. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos están conectados? Vamos a ver. 55. ¿Qué más? 49 me salen a mí. ¿Cómo no? Porque su aprendizaje puede ser más rápido, son menos críticos, son fáciles de intimidar y hacen caso a lo que les digan. Sí. Buen aporte. Profe, también porque a medida que los van formando y los jóvenes van creciendo, pues la fuerza física de ellos va, digamos que, a ser mejor que la de un señor ya mayor. Sí. También Las porque habilidades de disparo y todo eso son tenidas en cuenta. También para Entonces, poder incluir a los indígenas y ese Como tipo de son cosas. jóvenes, los preparan con esa mentalidad de ellos. Entonces ustedes dicen que los jóvenes los reclutan es por la mentalidad y por lo que son jóvenes y tienen como que esa capacidad, ¿sí?
Profe, ¿y por qué los jóvenes no quieren seguir como, a ver, como siendo callados y todo eso? Entonces los convencen como de que van a tener un poder y todo eso, entonces es como que más fácil que, pues sí. También por la falta de oportunidades de estudios, de trabajo, también por eso se van, a veces ni siquiera los obligan, por eso. Sí, sí, buen aporte. Sí. También es otra causa, como dice la compañera. No tienen otra opción, como decir, no tienen otra opción, tocó. ¿Por qué? Porque no tienen oportunidad para sus estudios, no tienen que los ayude a salir adelante, entonces ellos no ven más otra opción, eso es lo que les tocó. ¿Cierto? No tienen más salida y escogen esa opción. Exactamente, no tienen más salida y esa es la única salida que encuentran ellos, como que no, la única salida que tengo de progresar es irme para los grupos armados, no tengo más opción. Profe, también porque hay No parte de escucho los bien. jóvenes también porque hay parte de los jóvenes a los que no están interesados por el estudio y digamos que les gustaría irse por el camino más fácil. Sí, muchos no son obligados, muchos jóvenes son, sí, como ya dice, el camino más fácil. Se van por les gustó desde pequeños y bueno, se van por ese camino. Pero otros sí son obligados, quieren salir adelante, pero no ven más y tocó eh, unirse a los grupos. ¿Cierto? Ellos quisieran tener un futuro mejor, que ya al ver estos jóvenes que cuando se dio el proceso de paz, ellos pensaron que ya ellos ahí iban a ser escuchados, que ya ellos ahí iban a tener una oportunidad de cambiar su forma de vida, ¿sí? Una oportunidad de salir a estudiar, de trabajar. ¿De trabajar en qué? En sus tierras, de darle ese uso a las tierras como ellos anteriormente le daban, antes de que estos grupos armados se situaran en su zona donde ellos habitaban. Ahora acá la otra es el 81% de los puntos étnicos tienen avances mínimos o nulos. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Por qué no tienen avances? ¿Por qué será? ¿O ustedes creen que los puntos donde están ubicados los grupos étnicos están avanzados, tienen excelente situación? Eso por lo que habíamos dicho antes de que ellos no son tomados en cuenta, de que ellos no tienen tantas oportunidades, entonces si no hay ese tipo de apoyo, entonces digamos que se vuelve un poco difícil que ellos tengan un avance. Y también porque como Les son hace- violentados, es como si los tuvieran ahí comprimidos. También mucha falta de conocimiento. ¿Y qué creen ustedes que se podía hacer para mitigar esa falta de conocimiento? Señor, también por lo que es difícil, como viven tan alejados, por ejemplo, tienen que caminar horas para poder llegar a la escuela y todas esas cosas. Y a veces muchos, como no tienen, las vías son malas, caminar a pie, eso también como que aburre y cansa. Sí. Porque no cuentan como con un apoyo. ¿Y este apoyo sería de quién? Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué apoyo? El gobierno. Falta de apoyo del gobierno, Del Estado, ¿cierto? el Estado. Pues. Señor, y también ellos necesitan para avanzar del apoyo de la sociedad, porque la sociedad como que los mira como bichos raros, así como han dicho algunos de los compañeros. Entonces, no solamente sería el apoyo del gobierno, sino también del pueblo, de la sociedad, para que ellos como que puedan avanzar. Sí, también es verdad.
no solamente el Estado, también nosotros como ciudadanos podemos hacer muchos aportes a ellos, no mirarlos tan mal. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, acá, ¿qué se puede decir? Que por el olvido e incumplimiento del Estado también es que se ve este porcentaje reflejado. El 81% de estos pueblos están en el olvido. Y puede ser porque sí, porque están muy alejados de las zonas urbanas o están muy alejados de las zonas rurales, están muy dentro. Muchos de ustedes saben que están en la selva, como las zonas del Amazonas, en el Putumayo, en el sur de Córdoba. Son diferentes asentamientos indígenas, La Guajira. ¿Sí? Entonces son unas zonas que siempre están olvidadas por el Estado, malas vías, educación mínima o nula. Los pocos que salen a buscar para surgir, para salir adelante, entonces se tienen que enfrentar a situaciones tan crueles como son el maltrato de la sociedad, ¿cierto? Entonces, el gobierno tenía un compromiso con ellos, tenía el compromiso de crear fondos de tierra para ellos dedicarse a la ganadería. Todo esto se dio cuando se hablaba aquí de la firma del tratado. Ellos tenían ese compromiso. Uno de los compromisos primordiales que se dio en ese acuerdo tenía que ver con que los grupos al margen de la ley salían de esa zona, pero el Estado iba a apoyarlos, como les dije, que el Estado los iba a apoyar, los iba a ayudar a la educación, los iba a ayudar a darle apoyo para sus tierras, para que sus tierras fueran fértiles y tuvieran producción, y nada de eso se dio. También, como ustedes saben, se hicieron expropiación de tierra, quitaron las tierras, los grupos y todo. Entonces, todo esto supuestamente se iba a cumplir, de que iban, o sea, las personas que tenían esas tierras, ellos iban a regresar a sus tierras. Muchos ya no quieren ni regresar. Entonces, ese acuerdo que tenía el Estado no lo cumplió en ese momento. Fondo de tierras. Este fondo de tierra se trata de un mecanismo que surgió, miren, de los pactos para implementar la reforma rural integral, que es el primer punto, mire, como les decía, es el primer punto del acuerdo de paz. Según los datos gubernamentales de estas zonas, solo se ha desarrollado el 33% de lo acordado, mientras la propiedad y el uso de la tierra sigue siendo de las mayores problemáticas en Colombia. Lo que hemos hablado, que el uso que se le da no es el uso adecuado, no es el uso que se debiera dar. Entonces, de la que deriva el incremento de la violencia contra los campesinos, líderes sociales, ambientalistas e indígenas que luchan por la defensa de su incumplimiento. ¿Qué podemos decir de esto? Entonces, esto como no se cumple, no se cumplió en su totalidad. Mire que la violencia no solamente son con los campesinos y con los líderes sociales, también con ambientalistas, que los ambientalistas luchan por la defensa de esas zonas. ¿Sí?
¿qué me pueden decir si yo les digo de que los campesinos, si yo les digo no, que los campesinos solamente siembran yuca, plátano, no solamente es así? Entonces, como veníamos diciendo, los grupos al margen de la ley, ahí es donde entran a ser parte, ¿cierto? Entonces, la lucha para el cambio de uso de sus tierras. Entonces, este fondo de tierra que tenía el gobierno nunca se cumplió, solamente en un 33%. Si este fondo de tierra se hubiera llegado a su totalidad, entonces, ¿qué hubiera pasado? De pronto se minimizará las muertes de los líderes, hubiera mayor desarrollo. Estas características que le dije ahora al rato, ¿dónde están? Esto se hubiera visto, o sea, hubiera sido totalmente diferente, porque entonces ya, si ya llegó la ayuda de fondo de tierra, entonces el reclutamiento de los jóvenes ya no hubiera sido tan alto, sino que también estos jóvenes se dedicaban a los cultivos, se les daba enseñanza, se les informaba, entonces ya ellos no se iban, ya tenían otra opción, ¿cierto? Ya tenían otra opción de vida, que era dedicarse a la labor de la tierra, de los cultivos. Esta característica del 81%, entonces, si ellos hubieran llegado, entonces, para llegar a hacer este fondo de tierra y dedicarle todo a la agricultura, entonces, ¿qué tenían que hacer? Hubieran creado vías de mejor acceso a esas zonas. Entonces, siempre se hubiera visto un progreso en los pueblos indígenas. Entonces, este acuerdo no se dio en su totalidad, este acuerdo no se cumplió, este acuerdo, entonces los pueblos, ¿qué pasó ahí? Los pueblos indígenas quedaron en nada, a buscar otras oportunidades, a buscar qué hacían. ¿Por qué? Porque el Estado nunca entró, el Estado nunca llegó, nunca los apoyó como ellos pensaban que al terminar este problema ese problema de guerra, en ese momento se dio ese acuerdo, ellos pensaban que al terminar ellos iban a salir adelante y no se dio, y miren, y volvió otra vez a apoderarse los grupos armados de la zona y sigue ese impacto afectándolos cada día más, ¿cierto? ¿Me están escuchando? Sí, Entonces ahora aquí, entidades que protegen las etnias en Colombia. Entre las entidades, La otra diapositiva. sí, ya voy. Defensoría del Pueblo. Sí, señor. Miren que aquí muy bien lo dice, mientras la propiedad y el uso de la tierra siga siendo una de las mayores problemáticas de Colombia, mientras la propiedad y el uso de la tierra, o sea, mientras exista ese uso que no se le debe dar, siempre va a haber un conflicto entre los grupos al margen de la ley y los pueblos indígenas. Los que veníamos hablando, el uso de los cultivos ilícitos. La mayoría de pueblos indígenas tienen ese uso, entonces siempre va a haber esa lucha, sea porque quieran dedicarse a eso o sea porque los estén obligando. ¿Ya puedo cambiar? Sí. Sí, señor.
entidades que protegen las etnias en Colombia. Bueno, en verdad, en realidad aquí le coloqué unas cuantas, porque son muchas entidades las que los protegen, entre comillas. Entonces, Defensoría del Pueblo, Asociación de Cabildos Indígenas, aquí estamos hablando de zona norte del Cauca, hay también de la zona del Amazonas, zonas de Córdoba, por dependencia de los grupos, por su región. Consejo Regional Indígena del Cauca, Organización Nacional de Indígenas de Colombia. Esta es la organización que los vincula a todos, la Organización Nacional Indígena de Colombia. La Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana, esta es la corresponde a la zona de la Amazonía, la zona de Putumayo, y la ACNUR. Les voy a hablar acá un poquito de la Defensoría del Pueblo y de la ACNUR. ¿Quién me dice algo de que tenga conocimiento de la Defensoría del Pueblo en relación a las etnias? Los escucho, ¿qué han escuchado de la Defensoría del Pueblo? O bueno, aquí en Colombia, Defensoría del Pueblo, cuando les dicen Defensoría del Pueblo, ¿ustedes en qué piensan? Un grupo que se encarga pues Ahora de mismo, escuchar lo no que lo... es el pueblo y revelarlo a la sociedad. ¿Cómo? Es un grupo perteneciente al Estado que se encarga pues de escuchar a lo que son las comunidades de esos pueblos indígenas que usted dice y pues transmitir ese mensaje al Estado, o si no, pues a las personas. Sí. ¿Quién más? Encargadas de defender los derechos de la comunidad. ¿Cómo? Son personas encargadas de defender los derechos de la comunidad. Sí. ¿Quién más? Es una organización que se dedica a velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el ámbito de los pueblos indígenas. Sí. ¿Quién más? Es un grupo que respalda los derechos del pueblo. Sí, buen aporte. ¿Quién más? Vamos, hablemos que ya falta poquito. Hablemos que mire que somos, ¿cuánto estamos conectados? Voy a ver, 50. Y escucho 3, 4 siempre. Me va a tocar decir tal persona, vamos a Es ver. como el vocero, ¿Cómo? señor, es como el vocero del pueblo frente al Estado. Es el vocero del pueblo frente al Estado ya para informar quejas sobre los derechos y todos los aspectos que se tratan en los pueblos, o vulneración de derechos o eh, ingresos o cosas así como lo que los ingresos que deben llegar a las comunidades y eso así. Sí, buen aporte. ¿Quién más? Si no, aquí voy a ver. Yo los escojo. Hablemos, ¿qué me dice Julio Navarro? Hombre, yo ya le dije que era que, ajá, personas que escuchaban la problemática de los pueblos y pues llevaban esas mismas problemáticas al Estado para ver qué soluciones podrían Al dar. Estado. Ok. Lina Mercado. Le dije que los que son un grupo que respaldan los derechos del pueblo. Sí. Deimer alzó la mano. Le escucho. Es una de las organizaciones del país que se encarga de defender los derechos y deberes de la comunidad. Sí. ¿Qué más? Entonces, ¿qué podemos decir?
Sí, todos sus aportes son válidos, todos los aportes son ciertos, entonces, cada aporte estuvo muy bueno. Ellos sí son la entidad encargada de realizar diagnósticos, investigaciones sobre la situación de los derechos humanos de los grupos étnicos, que son víctimas de cualquier forma de violencia. De cualquier forma de violencia, si escúchame, de cualquier forma. También estos defensores buscan también llegar a esas zonas, a brindarles asesorías, brindarles sus conocimientos, acompañar. Ellos se encargan de acompañar y asesorar a los grupos étnicos para la exigibilidad de sus derechos, para que ellos exijan sus derechos. Darle apoyo. Darle apoyo, ¿sí? Y ellos son los mediadores en los conflictos. Recuerden que cuando están las mingas, entonces está con la minga y se forma ya, viene la problemática que ya comienzan y detienen militares o enfrentamientos entre los indígenas. Hacen paro. Exactamente. Enfrentamientos entre la policía y los grupos indígenas. Entonces ahí quien llega, la Defensoría del Pueblo. ¿Para qué? Para mediar en los conflictos que se están presentando, escucharlos. Qué pendejo. Dígame. Entonces, ellos se encargan de ser mediadores ante los conflictos que se presentan. También, eso en esa parte, también ellos se encargan de ser mediadores para evitar conflictos intraculturales e intraétnicos, o sea, entre etnias también, cuando se requiera. Sí. Aquí en la Asociación de Cabildos, esta asociación es, ustedes saben que cada grupo indígena tiene un cabildo. Cada cabildo tiene un representante que es un cacique. Entonces, aquí ahorita les estoy mostrando la del norte del Cauca, pero cada zona tiene su grupo de cabildos. Que han, la ACNUR, ¿qué es la ACNUR? ¿Quién ha escuchado qué es la ACNUR? ¿Cómo, señor? ACNUR. ¿El qué? ¿El qué? ACNUR. ACNUR. Sí. Yo por mi parte nunca la he escuchado, en ninguna parte. ¿No? Yo tampoco. No. Creo que es una organización Bueno, de las Naciones Unidas, me parece. Este es una oficina encargada en Colombia de trabajar con la mano del gobierno, la Organización de la Sociedad Civil y las Naciones Unidas. ¿Con qué fin? Con el fin de contribuir a la prevención del desplazamiento forzado y protección de las personas desplazadas. Entonces, esta CNUR trabaja muy de mano con la población indígena. Esta no es casi conocida, pero es una de las entidades que trabaja muy de mano con las asociaciones indígenas, con los grupos indígenas. O sea que en sí los ayuda más. Sí, ¿por qué? Porque ella llega a los territorios, ella llega a esa zona y se apersona también, así como la Defensoría del Pueblo aquí en Colombia, también esta es una organización. Mire que estas son entidades, toditas se apoyan, pero esta entidad también los apoya a ellos, y entra a esa zona, se apersona, busca para protegerlos. En el Meta se presentó un conflicto hace mucho tiempo. Las personas, muchos grupos indígenas tuvieron que ser desplazados, se desplazaron de esa zona. Llegó la ACNUR, les brindó un acompañamiento, les brindó oportunidades y los ayudó a que pudieran regresar a sus territorios. No todos regresaron porque ya muchos al ser tan marginados, al ser
al pasarle, muchos fueron víctimas de violencia, muchos perdieron sus familiares, entonces muchos no regresaron a su zona, ya decidieron quedarse en el pueblo y no regresar a su tierra. Pero la ACNUR es una entidad que los acompaña, le da esa compañía, esa asistencia humanitaria donde el Estado no llega. Entonces ellos le brindan esta compañía, el ACNUR. ¿Nunca habían escuchado de esa? No. No sé. ¿Y qué significarían las siglas esa ACNUR? Profe, a mí me parece que pues esa organización es quien protege a los refugiados, ¿no? ¿Cómo? Esa organización protege a los refugiados. ¿A los qué? Refugiados. Y a los desplazados también, desplazados y marginados por la violencia. Bueno. Esta es una preguntita pues que ya la hemos dicho en todo el transcurso de la clase, y es ¿por qué creen ustedes que el Estado no le da el valor que merece las etnias en nuestro país? ¿Qué creen ustedes? ¿Que por qué el Estado no le da el valor que merece? De esto lo hemos venido diciendo hace ratito. Igual ya se está terminando la clase. Entonces, escucho. Vamos a ver un aporte de por qué creen ustedes que el Estado no le da el valor que merece. ¿Por qué los tenemos tan... Falta de interés. Que a ellos no les importan las diferentes culturas de aquí del país. O sea, ellos están violando un artículo también de la Constitución que dice que se deben proteger las diferentes culturas que hay en Colombia. Entonces, pues sencillamente como el gobierno es así tan corrupto, a ellos no les importa eso. Más bien les importa el dinero que ellos puedan recibir. Sí, claro. Digo que solo le importa lo económico. Y como ya no ven resultado económico en esos grupos, pues por eso no le dan el valor que merece. Sí, de hecho, ellos solamente estarían invirtiendo, por lo tanto estarían perdiendo, o sea, invirtiendo en la protección de los indígenas. Entonces, como que no. O sea que donde ellos ven que pueden generar ingresos, ahí invierten ellos. Exactamente. ¿Qué más? Y además como ellos no producen, y como usted mencionó hace rato que ellos tienen una gran cantidad de tierra, y entonces lo que hacen los paramilitares es que les propien esas tierras, y pues el Estado ve eso, que pues si les quitan las tierras por algo, porque no las usan, y porque no producen, evidentemente. No les dan el uso adecuado, mal uso, como les decía, puede ser el uso no Y no adecuado. producen. Exactamente. Y además, Señor, también pienso yo que a veces no le dan el uso adecuado de las tierras porque los productos agrícolas no son pagados como deberían ser pagados, son muy mal pagos. Y usted sabe que Colombia, creo yo que exporta más coca que café, y eso es lo que está generando dinero ahora mismo, señor. Por decir, ya el Estado no le está invirtiendo a los grupos indígenas como los agricultores y eso. sí. ¿Qué más? Es que además de que no sepan usar sus tierras, para el Estado es muy difícil como que comunicarse con ellos, por lo que ellos viven en puro monte y todo eso. Entonces, pues, para trasladarle recursos a ellos, pues sería muy difícil y caro. Caro a comparación de lo que ellos pueden. Pero recuerden que hay entidades que se encargan de las conversaciones con ellos.
Entonces, ¿ustedes qué No, es creen? que además de lo caro que puede ser de enviarle recursos, pues es más caro lo que sería mandarle que a lo que ellos puedan producir. Bueno, digo yo desde acá, desde mi ignorancia. Sí, sí, por eso es punto de vista de cada uno, no hay problema. Sí. Ujú. ¿Qué más? O señor, podría ser otro aspecto de la corrupción, señor, ya que hay veces que los recursos sí están y todo está destinado, pero hay veces que alguien mete la mano y esos No llega recursos se donde desvían para el beneficio propio. Exacto. Ese es un buen punto, que muchas veces están los recursos, pero el recurso no llega donde tiene que llegar, ¿cierto? Porque miren que si supongamos, vamos a hablar acá, un ejemplo, que hay un grupo, entonces mira, aquí está, vamos a hablar, en el Cauca, hay una asociación de cabildos indígenas. Si yo tengo contacto con esa asociación, ¿cierto? Y están destinados la plata, ya dialogué con la asociación de los cabildos de esa zona, pero si esa platica no llega a donde tiene que llegar, no se va a ver reflejado, nunca va a ver la producción porque nunca llegó, ¿cierto? Se desvió del camino. Entonces, muchas veces sí se pueden dar, pero entonces el Estado no. Si cumple el Estado, se desvían las ayudas. Si llega a cumplir el Estado, se desvían las ayudas. Y si no cumple, entonces se ven rezagados los pueblos. Entonces, sí tiene también mucho que ver la corrupción, como dice nuestro compañero. ¿Quién más? ¿O ustedes qué creen? ¿Que a estos pueblos indígenas les gusta vivir así como están o ellos quisieran cambiar su modo de vida? Claro que conservando sus tradiciones y todo, pero su forma de vida para un mayor progreso, un mayor desarrollo. ¿Ustedes qué creen? Profe, eso es obvio porque si no quisieran un cambio, pues simplemente no lucharan. ¿Quién más? No los escucho. Háblenme a ver. Entonces, ¿el Estado qué tiene que hacer? Darle ese valor porque se lo merecen, ¿cierto? Aparte han pasado por muchas situaciones precarias que se merecerían estos grupos salir de esa situación que han vivido y que han sido víctimas durante muchos siglos. Entonces sería lo más lógico que ya ellos fueran escuchados, fueran valorados y no estigmatizarlos, no tenerlos en el olvido, ¿cierto? Claro. Darle más importancia y nosotros también como luchar también porque ellos también sean escuchados, porque ellos también sean valorados, porque todos merecemos ser valorados y respetados. ¿Cierto? Señor, disculpe, ya envió esta diapositiva al grupo. ¿Cómo? Que si ya envió esta diapositiva al grupo. Sí. Profe, una pregunta. Gracias. El profesor Dígame. podría enviarlo de asistencia. ¿Cómo? Que si podría ¿El enviar profesor? nuevamente podría enviar link de asistencia. Ah, sí, señor. Sí, ahorita se envía. Sí, señor. Igual las diapositivas también les van a llegar y ahorita ya se les envían a ustedes. ¿Vieron? Entonces, pues, espero que la clase de hoy les haya gustado, que hoy no hayamos tenido inconveniente para conectarnos. Los espero ver dentro de 8 días. Hola, bueno, quiero darle un saludo a todos los estudiantes. Muchísimas gracias a la docente que participó el día de hoy en la clase, nuestra docente de Ciencias Sociales.
queremos invitarlos nuevamente a realizar el tema de el link de la asistencia, porque a partir de la próxima semana el tema de los correos va a ser vital para que puedan acceder a todas las clases de forma directa y no tengan que esperar que nosotros demos el acceso al ingreso. Y también porque vamos a organizar desde ahora un tema de foros y actividades con universidades que sé que les va a gustar y va a ser bastante constructivo. Mucho gusto, mi nombre es Joshua Castellanos, fundador de Proyectos APP. Los espero a las 2 de la tarde con el área de inglés. Ahorita yo le paso las diapositivas al profesor y él se las hace llegar. Que tengan buena tarde, que pasen un resto de día feliz. Muchas bendiciones.